¿Por qué algunos creyentes creen que el Papa Francisco no es el verdadero Papa de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son las razones detrás de las acusaciones de ilegitimidad contra el Papa Francisco? ¿Qué llevó a algunos católicos a dudar de la legitimidad del papado de Francisco? El debate sobre la legitimidad del Papa Francisco como Papa está alimentado principalmente por un grupo de personas, a menudo llamadas sedevacantistas o ultratradicionalistas, que creen que el Papa Francisco no es el Papa legítimo. Estas son 5 de las razones principales detrás de estas afirmaciones. Pero primero un pequeño favor. Suscríbete a nuestro canal. Nos ayudarás a apoyar nuestro trabajo y llegar a la mayor cantidad de creyentes posible. Renuncia del Papa Benedicto XVI. Algunos creyentes sostienen que la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 fue inválida o fue forzada. En consecuencia, creen que el cónclave que eligió al Papa Francisco fue ilegítimo y, por tanto, su elección también sería ilegítima. Modernismo y cambios doctrinales. Algunos grupos creen que el Papa Francisco está llevando a cabo cambios doctrinales y pastorales que van en contra de la tradición milenaria de la Iglesia Católica. Esto incluye aperturas sobre temas como el divorcio, la homosexualidad, el medio ambiente y otras cuestiones sociales. Estos cambios se consideran un alejamiento de la doctrina tradicional y algunos creen que un papa que promueve tales cambios no puede ser un verdadero papa. Críticas dentro de la Iglesia. Incluso dentro de la propia Iglesia, algunos cardenales y obispos han criticado algunas de las decisiones y declaraciones del Papa Francisco. En algunos casos, estas críticas han generado desconfianza en su papado, contribuyendo a dudas sobre su legitimidad. Teorías de conspiración. Algunos creyentes suscriben teorías de conspiración que afirman que la Iglesia ha sido infiltrada por fuerzas que quieren destruirla desde adentro y ven al Papa Francisco como parte de este plan. Aspectos teológicos. Algunos teólogos y fieles creen que ciertas declaraciones del Papa Francisco son heréticas o en cualquier caso incompatibles con la fe católica. Según la doctrina católica, un papa no puede enseñar herejía y por lo tanto, un papa que lo hiciera no sería un verdadero papa. Es importante señalar que estas posiciones no son compartidas por la mayoría de los católicos, que reconocen al Papa Francisco como el legítimo sucesor de San Pedro. La Iglesia Católica afirma oficialmente sin ambigüedades que el Papa Francisco es el Papa legítimo, y estas teorías generalmente se consideran posiciones marginales. Aquí hay una mirada en profundidad a los 5 puntos principales que explican por qué algunos creyentes cuestionan la legitimidad del Papa Francisco. Háganos saber su punto de vista sobre nuestro pontífice en los comentarios. 1. Dimisión del Papa. Benedicto XVI. Contexto y motivos. La renuncia del Papa Benedicto XVI en febrero de 2013 fue un hecho sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia Católica. Aunque ha habido papas que abdicaron en el pasado, el último caso se remonta a más de 600 años. Papa Celestino V en 1294. Benedicto XVI justificó su decisión por la avanzada edad y la falta de fuerzas necesarias para desempeñar el ministerio petrino. Sin embargo, algunos creyentes han especulado que Benedicto XVI se vio obligado a dimitir, quizás debido a presiones dentro o fuera de la Iglesia. Impactos sobre la legitimidad. Según el derecho canónico, si la renuncia de un papa no se da libremente, sino bajo coacción, podría considerarse inválida. En consecuencia, quienes apoyan esta teoría creen que el cónclave que eligió al Papa Francisco es ilegítimo, ya que Benedicto XVI seguiría siendo el verdadero papa. 2. Modernismo y cambios doctrinales. Apertura en temas controvertidos. El Papa Francisco es conocido por haber adoptado un enfoque pastoral que algunos consideran más abierto e inclusivo que sus predecesores,
Entre los temas más discutidos están la aceptación de las personas homosexuales, la cuestión del divorcio y el acceso a los sacramentos para los divorciados y segundas nupcias, diálogo interreligioso y atención al medio ambiente, expresado en la encíclica Laudato Si and Tre 9. Acusaciones de modernismo. Algunos católicos, especialmente aquellos de orientación tradicionalista, ven estas aperturas como un alejamiento de la doctrina tradicional de la Iglesia. Acusan al Papa Francisco de modernismo, una escuela de pensamiento condenada por la Iglesia a principios del siglo XX, que buscaba adaptar la doctrina católica a las nuevas ideas y cambios sociales. Según estos críticos, un papa que adopte posiciones modernistas comprometería la fidelidad a la tradición apostólica y, por tanto, no sería un verdadero papa. 3. Crítica interna a la Iglesia. Dubias y resistencias internas. Algunos cardenales y obispos han expresado públicamente dudas y críticas al Papa Francisco. Un ejemplo significativo es el de las dubia presentadas por 4 cardenales en 2016 sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que trataba temas relacionados con la familia y el matrimonio. Estos cardenales pidieron aclaraciones sobre algunos puntos que consideraban ambiguos o potencialmente en conflicto con la doctrina tradicional. División y polarización. Estas críticas reflejan una creciente división dentro de la Iglesia, donde algunos sectores, particularmente entre los conservadores, ven al Papa Francisco como un líder que está llevando a la Iglesia en una dirección peligrosa. Si bien estas críticas no cuestionan directamente su legitimidad como papa, contribuyen a un clima de desconfianza que puede alimentar teorías de que no es un verdadero papa. 4. Teorías de la conspiración. Infiltración de la Iglesia. Algunos creyentes suscriben teorías de conspiración que afirman que la Iglesia Católica ha sido infiltrada por fuerzas externas, como el comunismo, la masonería u otras ideologías seculares que intentan destruirla desde adentro. Estas teorías están alimentadas por algunos escritos y documentos que afirman que existe un plan para subvertir la Iglesia desde dentro. Papel del Papa Francisco. En estas teorías, el Papa Francisco a veces es retratado como un agente de estas fuerzas externas, o al menos como un líder que, conscientemente o no, está llevando a cabo una agenda que no es la de la Iglesia Católica tradicional. Para quienes creen en estas teorías, Francisco no puede ser considerado un verdadero papa, ya que sería un usurpador al servicio de estas fuerzas. 5. Aspectos teológicos. Acusaciones de herejía. Algunos teólogos y grupos tradicionalistas acusan al Papa Francisco de haber hecho declaraciones heréticas o, en cualquier caso, incompatibles con la doctrina católica. Un ejemplo frecuentemente citado es la forma en que Francisco ha manejado la cuestión del acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar, vista por algunos como una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Inmunidad frente a la herejía del Papa. La doctrina católica enseña que un Papa, en su función de enseñar en materia de fe y moral, es asistido por el Espíritu Santo y, por tanto, no puede caer en error, doctrina de la infalibilidad papal. Sin embargo, si un papa enseñase herejía, según algunos teólogos tradicionalistas, automáticamente perdería su cargo. Este es un punto muy controvertido y no aceptado por la Iglesia oficial, pero es la base de las acusaciones de ilegitimidad lanzadas contra el Papa Francisco por algunos críticos. Conclusión. Si bien estas teorías y críticas existen y son apoyadas por algunos grupos, es importante enfatizar que la Iglesia Católica, en su autoridad oficial, reconoce plenamente al Papa Francisco como el legítimo sucesor de San Pedro. Las teorías que cuestionan su legitimidad se consideran marginales y no representan la posición oficial de la Iglesia.